Ok, se me escucha bien, ¿verdad? Este ya ha llegado a su final. Bien, familia. Vamos a esperar un segundito y se terminan de sentar por aquí. Pues nada, vamos a dar comienzo, ¿de acuerdo? Cualquier cosita, cualquier duda que vayáis teniendo durante todo el tiempo que estemos realizando la intervención, me paráis, levantáis la mano y escuchamos, que siempre todas las dudas son buenas, ¿vale? Lo primero, antes de nada, vamos a aprender a marcar todos los huesos para hacer una limpieza también correcta. Siempre estamos en casa con el apuro de que nos da mucho miedo retirar jamón. Siempre decimos, ¿cómo vamos a quitarle tanto? ¿Cómo le vamos a quitar tanto? Pues todo eso que estamos dejando de manera inicial en la pieza, lo tendremos que retirar después, poco a poco. Nos va a aportar imperfecciones en cuanto a sabor en la loncha y todo eso nos va a impedir muchísimo el corte. Entonces, una de las partes más importantes, que también la vamos a ver, es la limpieza, ¿de acuerdo? Que no nos dé miedo limpiar, que aunque parezca que estamos quitando mucho, estamos quitando lo justo y necesario, ¿vale? Por primera parte, vamos a identificar también el producto que estamos trabajando. En este caso tenemos un precinto verde. El precinto verde, dentro de la normativa, nos dice que es un jamón de cebo de campo. En este caso es al 75%. Puede ser al 50%, al 75% o al 100%. En este caso al 75%. Pues ya conocemos el porcentaje racial, ¿de acuerdo? Y la alimentación del animal. Luego también, por otro lado, encontramos la vitola, ¿de acuerdo? La vitola es la información de la empresa que nos está pidiendo la pieza, el producto, el jamón, la paleta o lo que vayamos a comprar. Y aquí pues nos debe de ir con constancia lo que venga con el precinto. En este caso tenemos un jamón cebo de campo al 75%. Pues aquí, de igual modo, nos lo debe de explicar, ¿vale? Más cositas a tener en cuenta. Siempre esa gran duda. ¿Empezamos el jamón en casa con la pezuña hacia arriba o con la pezuña hacia abajo? Eso es algo que siempre tenemos en mente y no sabemos cómo hacerlo. Siempre se ha dicho que en casa, como lo vamos a consumir más lentamente, lo empezamos con la pezuña hacia abajo. O sea, que lo empezaríamos por la parte de la babilla. Y si es para un consumo más rápido, lo empezaríamos por la maza. Yo estoy de acuerdo, ahí también, pues cada uno va tirando más a una cosa u otra, pero normalmente siempre acertamos o siempre coincidimos muchos más compañeros en que sea el consumo más rápido o más lento, debemos de empezarlo siempre por la maza, o sea, con la pezuña hacia arriba, porque estamos dejando la zona más sabrosa, la zona más noble, por así decirlo, del jamón. Estamos dejando que se seque. Nosotros empezamos el jamón por la babilla y al cabo de 3 semanas o 4 semanas, cuando vamos a disfrutar de esa zona que con tantas ganas hemos estado guardando, nos encontramos de que se ha secado o ha perdido propiedades. Entonces siempre vamos a empezar por la parte buena. Nos comemos lo bueno primero y después ya con lo demás. Si se nos seca un poquito más la babilla, pues bueno. Pero ya os digo, en cuestión de 3 semanas, un mes, no se nos va a estropear el jamón, no se nos va a secar de manera excesiva como para no poder consumirlo, ¿vale? Pero la maza sí va a perder muchas propiedades, ¿de acuerdo? Antes de nada también, pues os voy a comentar un poquito las herramientas que tenemos que tener en casa o más o menos acondicionarlas para el corte del jamón, ¿vale? Primeramente, un soporte jamonero, ¿vale? Estos son profesionales, los tenemos también, soportes jamoneros domésticos, pero ya cada vez están más avanzados. Lo más normal que podemos encontrar en un soporte jamonero doméstico es el cabezal, un cabezal 360 grados. Una vez que yo entro la pieza, la fijo y una vez que la fijo, yo la puedo mover con total libertad,
y ya no lo tengo que quitar más. Esa es una parte bastante importante, ¿vale? Y luego ya, si tuviéramos también la oportunidad de tenerlo basculante, pues ya sería fenomenal, porque así de esta manera nos lo ajustamos a cualquier posición y a cualquier modo de trabajo, ¿de acuerdo? Esto ya os digo, para los cortadores profesionales o gente que está pasando mucho tiempo con el jamón, aunque son herramientas que son un poco más caras, pero al final es como todo, igual que el mecánico pues necesita unas buenas herramientas para poder trabajar el vehículo, pues aquí lo mismo. Pero para uso doméstico hay muchos a muy buen precio, ¿vale? Que no de esta forma tan profesional, pero nos dan esa función también, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos también la cuchillería, ¿vale? Primero necesitaríamos un cuchillo grande o un cuchillo descortezador o carnicero. También nos pensamos muchas veces que el carnicero que tenemos en casa, el de toda la vida, lo podemos utilizar también para ello. Aunque nos parezca casi que igual, no lo es, ¿vale? Este cuchillo consiste pues, en una hoja grande, rígida, fuerte. Si veis, no tiene flexibilidad y esto pues, nos va a ayudar a ejercer más presión, más fuerza sobre la pieza y a limpiarla. Este solamente lo dedicaremos para la limpieza del cuero duro, ¿vale? Del cuero y el tocino rancio. Por segundo, necesitaríamos una puntilla. Es una hoja un poquito más fina, es algo más flexible, no en exceso, pero sí es un poquito más flexible. Y con esta lo que vamos a hacer es delimitar todos los huesos. Todos los huesos que nos vayamos encontrando los vamos a marcar. A casi todos nos habrá pasado alguna vez que hemos hecho la barquita. Hemos llegado y vamos ahondando. Pues eso es precedido a que no marcamos los huesos, que es lo que vamos a ver también, ¿vale? Vamos a ir marcándolo, entonces cuando llegue nuestro cuchillo se va a despegar la loncha del jamón y lo vamos a quedar en el hueso. Y por último, el cuchillo jamonero. Es un cuchillo con una hoja muy alargada, finita, flexible, con bastante flexibilidad. No sé si lo podéis apreciar bien desde ahí, pero tiene unas marquitas, como unas huellas a lo largo de toda la hoja, y esas huellas sirven para que se apoye ahí, entre ahí el oxígeno. Una vez que nosotros estemos cortando, pues dentro ahí se van creando unas burbujitas de oxígeno y lo que hace es que se desprende la loncha con mayor facilidad. Antiguamente era completamente liso y eso lo que nos pasaba era que arrastraba la loncha. Una vez que nosotros íbamos tirando, la loncha se queda pegada en el metal y es un poco más costoso, ¿vale? Y otra de las herramientas muy importantes, la chaira, ¿vale? Nos pensamos muchas veces, de manera errónea, que la chaira nos afila el cuchillo. La chaira lo único que nos hace es asentarlo. Tenemos un filo muy delicado, un filo muy finito, ¿vale? Y lo que nos pasa es que se dobla, o bien hacia arriba, bien hacia abajo, y la chaira lo que hacemos, le damos unas pasaditas y lo recuperamos, pero en ninguno de los casos nos afila, ¿de acuerdo? Vamos a ver también las partes del jamón, antes de comenzar con la limpieza, ¿de acuerdo? Si lo posicionamos siempre con la pezuña hacia arriba, pues encontraremos primeramente la pezuña, después la caña, que siempre la vamos a buscar cuando vayamos a comprarla, por una cañita finita, que la podamos coger bien. Después teníamos el corvejón, que este punto de aquí va a ser el punto de referencia donde vamos a iniciar el corte, y luego tendríamos la zona de la maza, ¿de acuerdo? Tendríamos la parte de arriba la maza, y de la cadera hacia atrás la contra, maza y contramaza. Cuando le diéramos la vuelta a nuestro jamón, pues encontraríamos la babilla y en la parte pegada a la cadera la punta. Tendríamos maza, contramaza, babilla y punta. Y por último, en la zona de arriba, el jarrete, ¿de acuerdo? Esa zona tan gustosa que es un poquito más magra, no tiene tanta grasa, pero es una zona donde se concentra muchísimo el sabor y es, vamos, para mí de las mejores zonas. Ese último plato a mí me encanta. Pues vamos a iniciar el corte, ¿vale? Ya os digo, cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, me paráis, lo vemos, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, vamos a comenzar con nuestro cuchillo descortezador, con el de hojita más grande. A 2 dedos del corvejón será nuestra referencia. Hemos visto que esa protuberancia que teníamos era el corvejón,
Pues normalmente es casi que la hoja del cuchillo. Apoyamos encima del corvejón, inclinamos y lo hacemos con un poquito de sejo, ¿vale? Diagonal. Y ahí topamos con el hueso. Si fuéramos a tener un consumo en casa, que lo fuéramos a consumir poquito a poco, haríamos una limpieza parcial. ¿Qué es la limpieza parcial? Pues iríamos solamente limpiando y descubriendo la zona que vayamos a consumir. Retiramos un poquito de parte rancia, consumimos, pues me apetece aún así tomarme otro platito. Volvemos a descubrir de nuevo y así poquito a poco pues mantenemos siempre la pieza en óptimas condiciones, ¿vale? En este caso, como la vamos a cortar entera, pues vamos a hacer una limpieza completa. Y así vemos todas las zonas también. Esa es otra de las cositas que hemos tenido siempre, que hemos hecho en casa. Siempre hemos tenido el jamón y esta primera capita que le hemos retirado, la hemos utilizado para después, posteriormente, cuando ya vamos a dejar de consumirlo, taparlo con ese tocino. La mayoría de las veces se ponía el mismo tocino rancio, después ya se fue evolucionando un poquito y le poníamos el tocino, solamente el tocino blanco, y luego ya nosotros, por lo que mejor optamos, es por no ponerle nada. Nosotros lo que hacemos es con el cuchillo, le damos un poquito, vamos sacando ese poquito de manteca por la parte de la grasa y eso se lo untamos en toda la superficie del jamón que tenemos descubierta. Y con un poco de papel film se lo ponemos encima, bien apretadito para que no queden burbujas de aire, le ponemos un paño para que tampoco le dé la luz y se acabó. Porque si yo pongo tanta cantidad de tocino, es más probable que se oxide, que esa oxidación me aporte matices rancios en el jamón. Así, de este modo, pues se conserva mejor. Entendemos que se conserva mejor. Y aquí, como os decía al principio, se trata de retirar todas las zonas amarillas, todas las zonas rancias. No puede quedar absolutamente nada. Si queremos apartárselo un poquito y para el puchero lo podemos hacer. Pero para comérnoslo en el plato no. El tocino de igual manera pues lo tenemos que retirar porque el tocino tenemos que entender que en el jamón ibérico tiene tocino, que nos dicen mucho, sobre todo el cliente extranjero no quiere el tocino, no le gusta el tocino. Nosotros poquito a poco pues se lo vamos inculcando y se lo vamos entrando. Poquito a poco escondemos un poquito más la grasa para que no se vea tanto, pero al final lo tiene que llevar. Lo que hace y lo que le da la característica al jamón ibérico es el tocino. Si solamente estuviéramos tomando la parte magra, no nos estaría aportando ningún matiz. Sí los tendría, pero no como si lo combinamos la parte del magro con la parte de la grasa, ¿vale? Y si quisiéramos, pues esa grasita ya blanca o rosácea, pues sí, la podríamos reservar, igual que hemos comido siempre por el tocino de beta, alguna cosita, pues esa grasa buena sí la podríamos reservar. En esta parte del corte, que es la limpieza, debemos de tener cuidado en todo el corte, obviamente, pero en esta zona sobre todo. Son zonas que ejercemos mucha presión, como estemos un poco descuidados y no sepamos las colocaciones y demás, que muchas veces los cortes vienen precedidos de ello. Estamos cortando, no sabemos dónde poner la mano y la apoyamos de cualquier manera. Lo hacemos tranquilo, limpiamos tranquilo, cortamos tranquilo, pero siempre que no podamos tener ningún corte, que no estemos dentro de la trayectoria del cuchillo. Ahora también, no sé cómo veis allí en la zona de atrás, pero según vayamos avanzando el corte, vamos a poder ir dando una vueltita para que lo vayamos viendo, ¿de acuerdo?
Ahora estamos marcando la zona de la cadera, que aquí es donde casi siempre nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos a un cortador hacer esta zona y le decimos, por Dios, ¿cómo vamos a tirar eso? Pues son zonas que son necesarias de retirar. Siempre que voy a ejercer mayor presión, pues vuelvo a cambiar de cuchillo, cojo el cuchillo más grande, que así ejerceré menos fuerza y será mucho más cómodo y menos peligroso. Igual modo que el jamonero, pues siempre intentamos buscar de los mejores que tenemos en el mercado para un uso continuado. El cuchillo sí que es indiscutible de que debe de ser un buen cuchillo y sobre todo bien afilado. Eso es indiscutible. La gran mayoría de los cortes son precedidos de cuchillos que no estaban bien afilados y no corta, pues con el que hacemos más presión es con el que nos terminamos cortando. Aquí viene. Aquí en esta zona siempre quitamos la parte superficial. Parece muchas veces que estamos como si estuviéramos rascando el jamón, solamente para quitarle esa pequeña película, esa pequeña capita que tiene de ranciedad. Si nosotros no entramos e indagamos un poquito más en la pieza y solamente le quitamos esa capa superficial, lo que hay debajo de esa capa superficial también tiene los aromas de ranciedad. También nos estamos pasando, aunque no lo veamos, pero también lo tiene. Entonces tenemos que ahondar un poquito más. ¿Y es que estamos tirando mucho? No vamos a tirar mucho, porque vamos a aprender de donde zonas donde no aprovechábamos y donde no salían lonchas, vamos a ver que sí pueden salir. Entonces, ahí sí es negociable, pero aquí en esta zona no lo es. Siempre con cuidado, obviamente, así vamos a llegar a ver si vamos a llegar hasta el hueso. Pero que no nos dé miedo limpiar aquí. Además, otra vez, vuelvo a insistir, voy a ser muy pesado con eso, porque he tenido varios compañeros que han sufrido cortes bastante graves, y así de este modo también evitamos el corte, ¿vale? Tenemos más carne entre el cuchillo y nosotros, entonces... ¿Perdón? Sí. Podemos tener zonas que tengan alguna pequeña hendidura, pues si fuera directamente con mi cuchillo descortezador, el más recto, que no tiene flexibilidad, solamente me permite tirar recto. Si tengo una hendidura no voy a poder entrar. Tendría que comerme mucho jamón, mucha parte buena, y no es lo que quiero. Pues entonces con esta manera voy a aprovechar el cuchillo jamonero, lo doblamos un poquito aprovechando esa flexibilidad y nos va a permitir salvar esa hendidura retirando pues lo mínimo. Es una muy buena técnica para no desaprovechar nada de jamón, pero tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tener la mano
que la vamos a tener grasa, entonces se nos puede ir el cuchillo y tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Pero es una muy buena opción. Y así pues lo quedaríamos totalmente limpio, ¿vale? Luego tenemos también la zona de la cadera. El hueso de la cadera tenemos también el hueso puente. Es este agujerito que nos aparece en el medio de la cadera. No sería necesario limpiarlo porque realmente ahí no vamos a llegar con nuestro cuchillo y no lo vamos a consumir, pero yo estoy a favor de que todas las zonas de ranciedad que podamos eliminar, mejor. Porque de ahí, si yo coloco mi mano aquí y no me doy cuenta y después voy a coger una loncha, pues ya le estoy pasando la ranciedad. De este modo, si yo ya la elimino por completo, me encuentro que no tengo nada, que no puedo transmitir ningún matiz de ranciedad a la loncha, ¿vale? Y aparte, estéticamente queda muy bonito. Pues ya una vez limpia la cara interna, vamos a proceder a la cara externa, ¿de acuerdo? Esta es un poquito más sencilla, ¿vale? Aquí solamente encontraremos la complejidad de la zona alta, de la zona del cuero, pero luego esta otra zona de grasa es muy fácil de eliminar. Aquí en esta zona sí tendremos que ir con más cuidado para no entrar en la zona del magro. Le retiramos lo superficial y ahora si tenemos exceso de grasa, pues ahora le pasamos otra vez y la retiramos. Pero de primera superficial, solamente para retirar la ranciedad. Hay jamones que tienen un poquito más de curación, el cuero está más pegado al magro, tiene menos cantidad de tocino, entonces si nos aparece antes el magro, no es que lo hayamos hecho mal, es que por esa zona pues puede tener menos, pero siempre intentamos. Pues ahora que ya le tengo retirada la parte más gruesa del rancio, ahora sí, con mi cuchillo jamonero, sí podré darle unas pasadas, porque ya no voy a dañar el cuchillo, ¿vale? Y este tocino rosita o más blanquecito es el que hablábamos, que sí podríamos reservar, consumirlo, o lo que quisiéramos hacer con él, o cocinar con él.
Con este perfilado de la pieza lo que intentamos es pues darle una apariencia, una estética pues un poquito más bonita. Que no quede el tocino con muchos cortes, que quede lo más limpito, lo más rectito posible. Aquí normalmente también, cuando consumimos un jamón, a veces nos pasa que abrimos la pieza y depende de la posición en la que la abramos, pues podemos encontrar el magro un poquito antes o un poquito después. Hay muchos clientes que cuando abren su pieza, el jamón que tenemos es solamente grasa, no tenemos nada de magro. Y lo vemos aparentemente, pues una pieza solamente de grasa. Pero es que todavía no hemos terminado la limpieza. Todavía tendremos que retirarle mucho más, ¿de acuerdo? Que no porque le hayamos quitado solamente la parte rancia, ya podemos empezar a consumir desde primera hora. Ahora sí, ¿no? Aquí en esta parte final de la limpieza lo que vamos a hacer es eso, terminar de retirar toda la zona rancia que tengamos, perfilarlo bien, para que así ya de la limpieza nos podamos olvidar por completo. Y los excesos de grasa, obviamente, pues también los deberemos de retirar. Ahora ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ahí lo tendríamos, lo veríamos bien, ¿vale? Aún tenemos mucha grasa en la zona de adelante, pero vamos a ver cómo poquito a poco la vamos a poder ir incorporando en el plato, ¿de acuerdo? Que al final se trata de eso. Esa grasa tiene que ir en la loncha, tiene que ir en el plato, sin ser excesiva, pero la tenemos que entrar, ¿vale? Si estuviéramos también hablando en un aspecto profesional, pues también estaríamos hablando de rendimiento. Si yo le quito todo el jamón, le quito toda la grasa, ¿a cuánto me saldría el kilo de jamón realmente? Y empezaríamos siempre por la zona más alta del jamón, ¿de acuerdo? En este caso, esta zona de aquí.
Vamos a hacer un emplatado artístico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa un emplatado artístico? Vamos a hacer un emplatado por repetición, vamos a ir colocando lonchas muy pequeñitas, lonchas iguales, una detrás de otra, y lo que vamos a intentar hacer es plasmar el dibujo del jamón en el plato, desde el inicio hasta el final. Ahora en los primeros platos no nos va a salir porque el plano de corte va a ser muy pequeño, pero a medida que lo vayamos avanzando, pues encontraremos eso, ¿de acuerdo? Este es el emplatado, sobre todo, que trabajamos en competición. En el mundo de la competición también podemos encontrar el jamón. No solamente tenemos el fútbol, tenemos los coches, las motos, cualquier cosita, tenemos también el jamón. Son concursos muy bonitos, son concursos muy chulos. Jerónimo, ¿tendríamos un micrófono para ellos? Así mientras avanzamos el corte, pues todas las preguntas y dudas que tengáis. El corte por repetición es lo que os comentaba. Sería intentar plasmar el dibujo del jamón en el plato, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos eso? Pues entramos en el jamón, sacamos una primera lonchita, en este caso, por ejemplo, la que estamos haciendo, y la siguiente la comenzaríamos 1 milímetro más adelante. ¿Para qué? Para que la loncha que estemos sacando sea prácticamente igual que la anterior, y la siguiente igual que la anterior. Al cabo de 10 lonchas, la número 10 no va a ser igual que la primera, pero sí van a ser todas iguales una detrás de otra. Otro apunte también, hoy por ejemplo, aunque es un día más frío, es una noche que se ha quedado un poquito más fría, aún así el jamón está sudando un poquito. Le vemos ese brillo. Si tuviéramos un poquito de más temperatura, veríamos como también la grasa es una grasa muy fundente, es una grasa muy agradable de boca. A ver si nos traen el micro. Ah, ¿lo tienes tú? Perdona. Pues nada, alguien que quiera hacer alguna preguntita, que vayamos avanzando, romper el hielo. Probando. A ver, yo quería preguntar, que no sé si a estos jamones más buenos les sale, unos puntitos blancos que les sale al jamón, ¿eso Sí. por qué? Esos puntitos blancos que dice la compañera son puntitos de tirosina, ¿vale? La tirosina son aminoácidos cristalizados. Durante la curación del jamón, pues esos aminoácidos, si se han encontrado en gran cantidad, eso es, van en cadena, y si se encuentran en gran cantidad, pues se cristalizan y son esas motitas que encontramos. Probablemente en esta pieza, cuando la avancemos un poquito más, encontremos esos cristalitos, ¿de acuerdo? Eso siempre se ha dicho, siempre se ha comentado que era síntoma de calidad del producto. Realmente es síntoma de una buena curación, de un buen envejecimiento de la pieza, ¿de acuerdo? Si fuera una pieza un poquito más que se ha curado de manera más agresiva en un secadero artificial, pues sería más difícil de encontrarla. Por eso, sobre todo, los jamones ibéricos, los bellotas, al 100%, son jamones con muchísima curación, son jamones de 5, 6, incluso 7 y 8 años, y entonces ahí en esos jamones encontramos muchos cristales de tirosina. Además hay algunos que, como sea demasiado grueso, el cuchillo lo nota también. Poquito a poco vamos abriendo ya el plano de corte.
También encontramos en el jamón, podemos encontrar también otros puntitos. No son cristales como la tirosina, pero son como manchitas en el jamón, que sobre todo las podemos encontrar en la zona de la contra de la parte de la maza. Esas motitas es debido a cuando muere el animal. Ahora ya casi todos los mataderos, yo creo que en todos los sitios, los animales se matan, los cerdos se matan a través de descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Esas descargas lo que le provocan es que los vasos sanguíneos algunas veces se rompen y crean esas manchas. Se llaman petequías, que las encontramos algunas veces y no sabemos lo que es. ¿Estará bueno, estará malo el jamón? No le aportan ningún matiz en cuanto a sabor, aroma, olor, nada. Pero sí, de forma visual lo podemos encontrar, ¿de acuerdo? Y es debido a ello, es debido al sacrificio del animal. Pues aquí tendríamos el primer platito de maza. Es un poquito más graso. Este primer platito es un poquito más graso, pero aún así no es en exceso, no es excesivo. Vemos más grasa porque tiene mucha infiltración, es un jamón muy bueno, tiene mucha infiltración y ese es el motivo. En este segundo platito va a llevar la misma cantidad de grasa, pero veréis como prácticamente va a desaparecer. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Sí, has dicho que cuando tenéis competiciones, el jurado, ¿qué valora? ¿La disposición del plato, el corte o un conjunto de factores? Muchos factores, muy buena pregunta. En la competición nos puntúan todos, desde que iniciamos, desde que pinchamos nuestro jamón en la pieza hasta que la terminamos. Empezamos por ello. Uno de los factores más importantes es el estilo del cortador, que se valora es el estilo del cortador. ¿Qué es el estilo? Pues el estilo es la presencia que tenga la persona, el orden que tenga en la mesa, la limpieza que lleve a lo largo de todo el concurso, que se le vea en una posición tranquila, que no estemos transmitiéndole al cliente, hacemos como si tuviéramos un cliente, que no estuviéramos transmitiendo al cliente ese nerviosismo, esa intranquilidad, que estemos seguros de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo. En segundo paso, lo que nos puntúan también es la limpieza. La limpieza de la cara interna de la pieza y la limpieza de la cara externa. En la cara interna que no hayamos quedado ninguna nota de ranciedad, que la hayamos limpiado por completo. Y en la cara externa el perfilado, que se nos vea una pieza limonada, que sea bonita, que sea muy estilizada, que no nos quede la grasa como a cachitos, por así decirlo, ¿vale? Continuamos también con el emplatado general. El emplatado general serían estos platitos que yo estoy realizando, ¿de acuerdo? Y entonces el jurado vendría, cada vez que yo sacara 5 platitos, vendría y me lo mirarían. Verían la calidad de la loncha, que también es puntuable, que sea un tamaño de loncha acorde, que sea pequeñita, estrechita, y que más o menos pues vayan todas iguales. El grosor también, ¿de acuerdo? Luego también tenemos otra parte, que teníamos el emplatado general y el emplatado más artístico, que serían los platos de presentación. Tendríamos un plato de presentación de maza, otro de babilla, otro de punta y uno, como queramos, artístico. Cada uno con su imaginación, que salen de ahí platos preciosos. Y esos platos pues van un poquito más elaborados, normalmente esos platos se llevan trabajados previamente. Pues voy a trabajar este platito para presentarlo así, para presentarlo tal. Luego también se puntúan 3 raciones de 100 gramos que saquemos a ojo, ¿de acuerdo? Como estos platitos que yo estoy haciendo y yo determino qué platos son los que quiero destinar a ellos. Entonces siempre, pues mientras más nos aproximemos o clavemos los 100 gramos, obtendremos una puntuación mayor. Eso se hace 3 veces a lo largo del concurso. Normalmente todos los cortadores sacan esos platitos de la zona de la maza. Son zonas donde las lonchas, puede sacar muchas más lonchas iguales, por así decirlo. Si fueran babilla, por ejemplo, pues nos cambiaría mucho más y sería más complejo. También el número de platos, aunque no de forma excesiva, pero también se puntúa. Si hay muchísima variación entre un cortador y otro, pues es que van muy cargados o van poco cargados en ese caso. Y por último, el rendimiento.
el rendimiento, pues nos pesan el jamón al principio, antes de empezar, lo pesamos nuevamente, el desperdicio, lo que sería el hueso, el tocino y todo lo que nos va en la bolsa, en ese desperdicio, pues asumimos que lo hemos incorporado en el plato y de ahí pues... Y luego también la limpieza del hueso, perdón. Cuando ya finalizamos, levantamos el jamón para que el jurado pueda venir, lo pueda observar y de ahí pues pueda ver. Pues no le hemos quedado ni 1 gramo de jamón en el hueso. Y por supuesto no se pueden sacar taquitos. Tiene que ser todo loncheado. No se puede sacar ni un solo taquito. Aquí tendríamos el segundo platito. Vamos a ir pasándolo para que podáis ver la infiltración que tiene. Tenemos grasa de 3 maneras. Tenemos grasa de cobertura, que sería toda la grasa exterior que tenemos en el jamón, ¿vale? Teníamos grasa intramuscular, que serían todas esas vetitas que le vamos a ver, ¿de acuerdo? Y tendríamos grasa extramuscular, que es entre los 2 paquetes musculares, como sería la vetita del medio, ¿de acuerdo? Sí, sí. Vosotros siempre que pasa un jamón por delante, un platito de jamón por delante vuestra, cogerlo. Dos preguntas. Una, alguna vez he visto en el jamón como unos puntitos pequeñitos, pero que son bichitos porque se mueven. ¿Eso por qué sale? Eso que me comenta puede ser piojillo, se llama. Es como arenilla, por así decirlo. Hay unos bichitos que son más pequeños. Al final es una pieza que está expuesta durante muchos años en un secadero. Ahí pues hay humedades, hay bacterias, hay tal. Entonces hay veces pues, que se crea, puede salir algún gusanito en las partes superficiales. Esos bichitos tan pequeños que si los vemos moverse, esos bichitos no le van a afectar en nada o no le suelen afectar en nada en la pieza, ¿de acuerdo? Porque a esos bichitos lo que les gusta es la ranciedad. Por eso muchas veces se les da manteca, se meten en aceite caliente, también se les pasa un quemador para evitar que todas las posibles bacterias que haya pues no procreen y no llegue a ese caso. Pero no debería de dañar la pieza. Lo que sí nos daña mucho la pieza es lo que comentamos del piojillo, que es muchas veces que vemos como una especie de arenilla y nos suele salir en la parte de abajo, en la zona de la cadera y decimos, ¿y esta arenilla qué es? Pues eso es piojillo. Es algo que se contagia mucho, es muy difícil cuando entra en algún secadero, alguna bodega, es muy complicado de sacar. Pero eso es debido a eso, los largos tiempos que tienen de curación los jamones, al final son humedades que aunque intentamos que estén controladas, pero las bacterias pues no podemos controlarlas del todo. Normalmente siempre si vemos algún indicio de ello, pues principalmente se revisan todas las piezas una a una, por todos lados, se le vuelve a dar manteca, se pasan por aceite, como os comento, aceite caliente, y en uno de los peores casos de que nos demos cuenta de que está la sala infectada, pues deberíamos de retirar los jamones, desinfectar la sala completa y meter jamones, pero jamones nuevos que no estén infectados con ese piojillo. Porque pues, si limpiamos la sala pero volvemos a introducir esa pieza o una pieza afectada, estamos en las mismas. Y otra pregunta, en la parte artística he visto que algunos cortadores hacen flores o ponen el nombre con tocino. Sí. ¿De qué parte cogen ese tocino? La grasa de cobertura, esta zona de aquí, la zona de fuera, ¿vale? O sea, pero lo que tú has quitado, que has tirado, de ahí. Exactamente. Toda esta zona de aquí que hemos perfilado, pues esa grasa la habríamos guardado para ello. Podríamos haberla guardado y lo que hubiéramos hecho, pues por ejemplo, una rosita. Es muy sencillo de hacer, simplemente dejaríamos Vamos a probar a ver si de aquí nos sale una. Iríamos retirándole tiritas de grasa y de lo que se trataría es de una de las zonas, uno de los laterales, dejarlo totalmente liso, en este caso prácticamente lo está, y lo único que tendríamos que hacer sería ir enrollándolo. Uno primero un poquito más grande.
A ver, buenas noches. A mí me gustaría saber, a la hora de comprar un jamón, Sí. ¿en qué hay que fijarse? Y otra, con la nueva ley de los jamones, ¿cuántos tipos de jamones existirían? Vale. Vamos a empezar por elegir el jamón. Antes de comprarlo, vamos a elegirlo. Pues primero nos fijaríamos, como hablamos, tendremos que saber el tipo de alimentación que queremos, el tipo de jamón que queremos. Si queremos un jamón de cebo de campo, de bellota. Entonces ahí vamos a ir contestándolo las dos cositas a la par, me estoy dando cuenta. Así, para terminar con la anterior, así sería aproximadamente, ¿vale? Lo que iríamos es, pues retirando lonchitas de grasa. Ahí no se ve bien del todo, se ve quizás mejor desde aquí. Iríamos poniéndole como si fueran esos pétalos, pues esas tiritas de grasa alrededor. Y lo único que tendríamos que hacer, pues un poquito, como es grasa muy fundente, le vamos a pasar el dedo y directamente le vamos a dar como esa formita de pétalo de rosa, ¿vale? Volviendo a la pregunta de cómo seleccionaríamos nuestro jamón, pues tendríamos que saber que dentro de la normativa del ibérico, dentro de ASICI, pues encontramos varios tipos. Empezando de menor a mayor, encontramos un precinto blanco, que sería un precinto que le correspondería, a la alimentación de cebo, animales que están criados en granja y que su único consumo, su único alimento es pienso, ¿de acuerdo? Es en intensivo. Lo podríamos encontrar en cualquiera de los porcentajes racial, 50, 75 o 100, que muchas veces nos pensamos que solamente los de bellota los podemos encontrar al 100%. Cualquier alimentación la podemos encontrar al 100% y cualquier alimentación la podemos encontrar al 50%. Tendríamos el cebo en cualquier porcentaje racial, tendríamos el cebo de campo, ¿vale? Que sería una alimentación de pienso, pero también se estaría criado al aire libre. Entonces eso le va a permitir pues poder comer los brotes y cereales del campo, ¿de acuerdo? Y después tenemos también la alimentación de bellota, en la que ahí encontramos el precinto rojo, que le pertenecería al porcentaje racial 50 y 75. Y el precinto negro le pertenecería al jamón de bellota 100%, que ese sería el pata negra de verdad. Un jamón de pata negra que decimos, este es un pata negra. Pues un pata negra es un jamón de bellota al 100%, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a agilizar un poquito. Para la selección de la pieza, para la selección del jamón, ¿vale? Pues estaríamos buscando la alimentación, llegaríamos a la tienda y diríamos, pues yo quiero un jamón de cebo de campo, como es este el caso. Pues nos iríamos a la percha donde tuvieran el precinto verde y en esa perchita pues buscaríamos uno que tuviera la cañita fina, que tenga una cañita finita, estilizada, que la podamos coger con los dos deditos. A partir de ahí que ya hemos seleccionado la alimentación y hemos visto esa cañita fina, ese jamón estilizado, alargadito, que nos agrada visualmente, pues ahora ya procedemos a mirarlo más detenidamente. Vamos a mirar que no tenga ninguna hendidura, ¿de acuerdo? Que sea lo más planito posible. Le vamos a tocar la grasa de cobertura para que sea una grasa fundente. Si está totalmente apelmazada, pues eso es síntoma de que tiene menor calidad ante una que sea mucho más fundente, ¿de acuerdo? Y luego ya también miraríamos la curación. Le tocaríamos en 3 puntos, en la parte de la maza, en la parte de la babilla, un poquito más abajo y arriba. Ahí tendríamos que poner un poquito de resistencia sin ser excesiva. Si estuviera tocando igual que una pared, pues ese jamón está pasado. Que ponga resistencia, pero que me permita indagar un poquito, ¿de acuerdo? Y luego ya por último lo que se haría sería la cala. Pero la cala no se la vamos a hacer nosotros como cliente final. La cala se la deberá de hacer un maestro calador, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la cala? La cala consiste en que antes de empezar el jamón o antes de empezar la pieza, pues podemos saber qué matices nos va a aportar, cómo va a salir el jamón, si está bueno, no lo está. Y eso es pues un huesecito, normalmente se hay también los hay artificiales,
pero normalmente, como se ha hecho toda la vida, han sido huesos de vacuno, ¿de acuerdo? Un poquito punzante, con un poquito de punta, y hay otras 3 zonas donde nosotros introducimos por la parte de la tapa y ahí podemos apreciar desde dentro esos matices, esos olores. Pero eso debe ser un profesional. Muchas veces vamos a algunos sitios, vamos a comprar un jamón y nos lo pinchotean por todos lados, por así decirlo. No es necesario. Normalmente el jamón que vamos a encontrar a disposición en cualquier tienda, a no ser que sea una macro tienda que tienen allí 500 piezas, pero si vais a cualquier establecimiento que tenga 20, 30, 40 jamones, esos jamones están todos calados antes de ponerlos en la tienda. Nosotros tenemos, por ejemplo, 2 tiendas y yo todos los jamones que ya pongo a disposición del consumidor, que ya pasan a tienda, esos jamones no hay que hacerle nada. Más allá de si alguien lo quiere un poquito más curado, un poquito menos, pero en cuanto a aroma, en cuanto a cala, no se vuelven a calar. Lo calamos en bodega y nada más. Y esos serían unos tips rápidos para poder seleccionar esas piezas. También os aconsejo siempre que los compremos en tiendas próximas, en tiendas pequeñitas, que no lo compremos en grandes industrias. Muchas veces pagamos solamente la marca. Hay productos que están muy buenos, pero pagamos muchísimo por la marca. Ahí el precio es cada uno lo que quiera pagar, obviamente. Pero yo, para mí, un jamón de bellota de 300 euros no tiene por qué estar peor que un jamón de bellota de 700 euros. Me parece una locura. No digo que no lo valga, porque tendrá detrás su trabajo, obviamente, para tener ese precio, pero me parece una locura teniendo el producto que tenemos. Y sobre todo aquí en Extremadura, en nuestra tierra, tenemos un producto espectacular, fantástico. Aquí en esta zona la verdad es que no he estado nunca, no sé realmente si aquí tenéis mucha cría de cerdo, no la hay. ¿Alguien me lo podría decir? Sí, la tenemos también. Lo pasáis para adelante, ¿eh? Sí, sí. Venga, a ver, rapidito, que si no, vuela. Venga, ir pasándolo para adelante, ¿vale? Ahora llega. Nosotros venimos de Valencia del Ventoso. Un pueblecito está justamente al sur del todo. Estamos ya lindando con Andalucía. La zona de Monesterio, quizás si os suene más, Monesterio, Zafra, pues ahí cerquita. La famosa feria de Zafra, el jamón de Monesterio. Ahí tenemos también una zona bastante rica en cuanto a productos. ¿Perdón? 5J es una marca. Es una marca. Exactamente, igual que Joselito. Son marcas que antes estaban dentro de la normativa. Tú puedes estar dentro de la normativa o no. Si estás dentro de la normativa puedes encontrar la clasificación con los precintos que hemos hablado, el blanco, el verde, el rojo o el negro, y si estás fuera de la normativa, pues ya el nombre que tú te hayas dado, la confianza que tenga la gente en ti, porque si yo a este jamón le quito el precinto verde y os digo, tenemos aquí un jamón de bellota, ¿quién me dice a mí que lo es o que no lo es? ¿O quién le dice al cliente que lo es o que no lo es? Entonces, sobre todo, cuando vamos a comprar un producto y es fuera de norma, comprámoslo en algún sitio de confianza. Si lo vamos a comprar en una gran superficie, pues lo será o no lo será. Pero con lo que valen las piezas no son para... Nosotros, por ejemplo, en tienda solamente tenemos dentro de normativa. Tenemos también partidas de jamones y paletas que están fuera de la norma, pero no los exponemos al cliente, no a todo el cliente. Si el cliente viene y nos pregunta que si lo tenemos y tal, pues se lo contamos, se lo ofrecemos y se lo damos. Pero muestrario como para que cualquier persona pueda venir y pueda escoger ese jamón, no lo tenemos. Y son jamones de bellota. Ahí vemos nosotros la cría desde que nace el guarro hasta que sale el jamón del secadero. Javier, una pregunta. Entonces, el tema está, los de fuera de norma, ¿en qué se basan? ¿En el momento de cría, en el peso
En la matanza. En la matanza. En la matanza, cuando vamos a proceder a la matanza, que estamos seleccionando, pues estos guarros ya los tenemos para llevarlos a sacrificio. Pues si no dan el peso adecuado que deben de dar, ese guarro no entraría dentro de la normativa. Entonces, nada de lo que consumiéramos de él podría estar dentro de la norma, tanto los frescos como los curados. Porque ese solomillo no podríamos catalogarlo tampoco. Se cataloga el guarro completo, no se cataloga el jamón o la paleta. Se cataloga el guarro completo. Y es justamente en ese momento. El que esté fuera de norma o dentro de la norma, pues no nos diría tampoco si es un jamón mejor o peor. Todos los jamones ya hemos visto que son muy buenos, sea de una alimentación o sea de otra, ¿vale? Pero no tiene por qué ser mejor o peor el estar fuera de la norma. Te lo va a decir si realmente tú tienes esa confianza con ese vendedor o si realmente eres conocedor de ese producto, de lo que es. Si yo te digo que este jamón es de cebo de campo y es de cebo de campo y tú lo sabes y eres consciente de ello, pues te vas a poder ahorrar unos euros y lo vas a poder consumir, lo vas a disfrutar igual que el que tenga la normativa. Pero tenemos que ser conocedores del producto que tenemos. Por ejemplo, volviendo a lo que comentábamos antes de la marca de 5J o Joselito, son marcas que antes sí estaban dentro de la normativa, pero en su día pues decidieron salirse de ella porque ya generaron una marca, generaron un tal y ven innecesario, pues es costoso también estar dentro de la normativa. Hay que seguir también unas exigencias que marca. Entonces ellos pues tienen una marca, tienen un renombre y entonces pues ahora mismo ellos están fuera de la normativa. ¿Son jamones de bellota? Lo han sido toda la vida. Ahora son jamones fuera de norma. Ni los podemos catalogar como ibéricos, ni los podemos catalogar como ibéricos de bellota, ni... Si os fijáis en las lonchitas también, vamos viendo la grasa intramuscular que tiene este jamoncito. La intramuscular es la que veíamos que está dentro del paquete muscular. Hay otros jamones que vienen mucho más magros y simplemente se dividen los paquetes musculares y tenemos grasa de cobertura y grasa extramuscular. En este caso tenemos intramuscular, que para mí es lo mejor, porque en todos los bocados te está aportando unos matices increíbles. Esto, por desgracia, no lo podemos adivinar hasta que no abrimos la pieza. Si pudiéramos, seguro que todos los demás costaba más venderlo. ¿Alguna dudita más? Vamos a ir aprovechando estos minutitos que nos quedan. ¿Os gusta? Sí, los vendemos nosotros. Estos son los que distribuimos en nuestra tienda. Nosotros no somos productores ni fabricantes. Nosotros con lo que empezamos y con lo que empezó todo esto fue con el corte. Nosotros simplemente somos cortadores. De ahí hemos pasado también pues a seleccionar el producto. Aparte de ser cortadores, pues cuidamos al cliente y le damos esa garantía de calidad con estas piezas. Pues vamos en bodega, seleccionamos las piezas e intentamos buscar siempre el mejor jamón en relación calidad-precio. Ofrecemos un muy buen producto a un muy buen precio. Como no somos fabricantes, pues al final nuestro producto no es siempre el mismo. Si en algún momento el fabricante que trabajo no me gustan las piezas como están saliendo, están un poco más frescas o un poco más tal, pues cambiamos directamente, buscamos otro distribuidor que más nos guste. Siempre intentamos también que sea de proximidad, lo más cercano. Por ejemplo, llevamos ya 1 año y medio trabajando con él, con este productor, y lo tenemos en el mismo pueblo, lo tenemos dentro. Eso a nosotros también nos da garantía y nos da seguridad, porque es lo que os comentaba. Yo sé que los jamones que vendo fuera de norma son de bellota, porque ese animal lo puedo ver desde que nace hasta que sacamos el jamón. Puedo seguir todos los procesos, que esa fábrica me facilita también, me deja entrar en sus instalaciones, ver todos esos procesos, llevar el animal a la industria, al matadero. Entonces siempre intentamos apoyar por la proximidad. ¿Que necesitamos algo un poquito más exclusivo y no lo tenemos? Pues entonces sí salimos y lo buscamos fuera. Pero nosotros el 90, por no decir casi el 100% de nuestras ventas, es principalmente este producto que están consumiendo ustedes hoy. El cebo de campo al 75%. ¿Perdón? Una pieza así nosotros puede oscilar entre los 150 a los 160 euros.
depende del peso, pero una pieza media de unos 8 kilitos o algo así, entre 150 y 160 euros. Y como relación calidad-precio está muy bueno, ¿para qué te voy a aconsejar un jamón de bellota para que te gastes 300 euros? Pues te puedes consumir con ese precio y puedes consumir 2. Nosotros siempre a nuestros clientes les aconsejamos en jamones el cebo de campo. Y en paletas sí es verdad que la diferencia es menor, a lo mejor tenemos una diferencia perdón, de 20, 30 euros, y entonces pues ahí sí, pues mira, pues son 20 euros o 30 euros por gusto, pues nos queremos dar el capricho, pues no nos importa, pero en el jamón es muchísimo más elevada la diferencia. Javier, otra pregunta. Ahora que estás hablando de las paletas, la paleta se corta totalmente diferente a un jamón. La paleta no tiene nada que ver con el jamón. En cuanto a la técnica de corte, no hay problema, estaríamos trabajando la misma técnica, trabajaríamos esta técnica por repetición. Ahora, como veis también, pues nos va dejando un poquito más ampliar el plano y los platos quedan mucho más bonitos, ¿vale? Utilizaríamos la misma técnica, pero se corta totalmente diferente porque la morfología es totalmente diferente. Estaríamos hablando de nuestras manos, de nuestros brazos, perdón, y nuestras piernas. En el jamón y la paleta igual. Al tener los huesos de forma diferente y de manera diferente colocados, pues no tiene nada que ver. Ahí, por ejemplo, lo que sí podemos decir, en la paleta siempre pues nos da un poco más igual de cómo lo empecemos, si con la pezuña hacia arriba o la pezuña hacia abajo, porque tanto la parte de la maza como la parte de la contramaza son muy parecidas. No hay tanta diferencia de peso como podemos encontrar en el jamón, que la maza pues es un 60%, un 70% de la pieza. Es un poquito más compleja. Si no sabemos bien la morfología, pues sí nos es un poquito más compleja. ¿Todos habéis cortado jamón anteriormente? ¿Alguna vez habéis cortado un poquito de jamoncito en casa? Hemos hecho un poquito la barquita. Pues mirad, tenemos aquí, que ya nos ha parecido, quería descubrirlo un poquito más para que lo pudiéramos ver bien, tenemos aquí el hueso de la cadera. Cuando empezamos a hacer esa barca que siempre hacemos en casa, es precedida, es el culpable, es este de aquí, es este huesecito. Porque llegamos con nuestro cuchillo y si no lo marcamos previamente, pues cada vez vamos ahondando un poquito más, ¿Qué hacemos nosotros? Para evitar eso, pues lo que hacemos es marcarlo. Posicionamos un poquito con la punta del cuchillo sin entrar mucho y posicionaríamos justamente delante y marcaríamos un poquito hacia un lado y hacia el otro. Lo bordearíamos. Lo que haríamos sería bordear el hueso. Así, de esa manera, cuando yo llegue con mi cuchillo, la loncha se va a despegar y no haré esa barca. ¿Que he sacado una lonchita y ahora la siguiente ya no me deja? Marcamos nuevamente. Se trata de ir marcando todos los huesos. Ahora veréis como cuando lleguemos, la loncha sola se nos separa. Y os recuerdo nuevamente, para estas navidades, que todos probablemente pues vamos a cortar en casa. Recordad que si hace tiempo que no cogéis los cuchillos, llevarlo a una cuchillería de confianza, que os la afilen, que os lo preparen bien. Y antes de coger las herramientas, que las tengamos listas, ¿vale? Se ve bien por ahí, ¿verdad? Vamos a llegar al hueso de la cadera. Como ya lo hemos marcado previamente, pues vamos a ver cómo se nos va a despegar la lonchita sola. Ahí hemos llegado al hueso. Pues ya iríamos dejándolo. Así, de esa manera, pues evitamos eso, que la carne pues se quede pegada al hueso, que es lo que no queremos. Hola. A ver, quería preguntar, el jamón envasado, yo a veces lo pido y me lo dan envasado. Sí. Y claro, está envasado, yo lo quito del esto, pero luego a la hora de despegarlo, pues está un poco, no sé lo que hacer, porque se queda todo. Sí, sé lo que se quiere referir. Y entonces no está como recién cortado y no quiero ponerlo y no puedo. Siempre tenemos esa cuestión. Es verdad que como está el jamón recién cortado, como yo lo acabo de poner en ese plato, nunca, si pasa cualquier tipo de proceso, va a estar igual
que si yo saco la loncha y la pongo en el plato. Eso es una realidad. Sí. Pero para eso estamos nosotros también, los cortadores profesionales, o los que tenemos esa tiendecita donde le vendemos ese sobre envasado al vacío para tener el mejor producto. Ya no hablaríamos de la pieza, que lo tendríamos con antelación, por supuesto. Hablaríamos del material. Hablaríamos tanto de los cartones que le ponemos en la base como de la bolsa. Utilizamos material y plásticos de calidad para que eso no aporte ningún matiz, por ejemplo, al jamón. Que antes siempre se ha dicho que el jamón envasado al vacío me sabe a plástico cuando lo consumo. Es verdad que se han utilizado materiales que no eran los adecuados para esta conservación, ¿vale? Y después lo que nos tenemos que basar son los métodos de conservación y de consumo, ¿de acuerdo? Si yo envaso un sobrecito y lo meto en el frigorífico, lo tengo siempre a la misma temperatura, la pieza no le va a afectar en nada a lo que es el producto. Y cuando lo vaya a consumir, si lo saco de la nevera directamente, lo abro y lo voy a tomar, eso frío no sabe a nada, pero a nada. Entonces previamente pues la temperamos. Antes se abría el sobre y lo dejábamos ahí 10 o 15 minutos a que respirase, le decíamos. Si yo lo dejo aquí 10 o 15 minutos, lo estoy dejando a exposición con el oxígeno y con la luz solar y me lo estaría estropeando también. Pues ese sobrecito lo cogemos cerrado, lo pasamos debajo de un chorrito de agua templada, lo secamos bien, lo abrimos y estaría listo. Cuando la grasa pase de blanca a translúcida, estaría listo para consumirlo. Para ese método, terminando con esa pregunta que nos han hecho antes, el tema del método de conservación y de consumo, pues sería el ideal ese, guardarlo siempre en refrigeración, una temperatura constante y siempre evitando que le dé la luz. Cuando lo vayamos a consumir, como hablamos, debajo de un chorrito de agua templada, le damos unas pasadas y la grasa cuando pase de blanca a translúcida, lo secamos, lo abrimos y lo podremos consumir. También tenemos que pensar, después de dar esos consejos, pues nos han dicho que ¿cómo me como el jamón sin estropear el plato entero? Si yo quiero tirar de esta lonchita, no sale. Como trabajamos este emplatado, un emplatado artístico, pues si terminamos en el centro, vamos a empezar a consumirlo igual, desde el centro hacia afuera. Retiraríamos esa primera lonchita y así nos sería mucho más fácil y mucho más cómodo consumirlo, ¿vale? Vamos a terminar y ahora una parte y ahora continuamos. Vamos a terminar lo que sería el taller, ¿vale? Termino este platito. Cuando vayan llegando los platitos, como vais a poder ver, pues las lonchas, el tamaño de la loncha ya es mucho mayor, ya es una loncha mucho más vistosa, ¿de acuerdo? Aquí es donde más nos gusta, pues, recrearnos un poquito, por así decirlo, lo que nos permite por un platado un poquito más artístico, un poquito más desarrollado. Bueno, chicos, con este platito vamos a terminar esta primera parte. Como ha comentado el compañero Jerónimo, vamos a seguir avanzando un poquito más el corte. No dispondremos del micrófono, pero sí podremos conversar de igual modo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta según avancemos? Os acercáis, me preguntáis e intentamos que nos podamos enterar todos, ¿vale? Pues vamos a cerrar esta primera etapa y seguimos ahora, ¿de acuerdo?